Pastor, entonces, nos va a hablar hoy de un tema tan interesante del día de descanso. ¿Cómo podemos presentar eso a nuestra audiencia en esta ocasión? Bueno, es un privilegio para mí nuevamente encontrarme aquí en el programa Revelación para Hoy. Este tema gira en torno a Jesús. Jesús es el centro de la vida del cristiano. Y hay dos bases, dos fundamentos. La primera base de la vida del cristiano está en recibir a Jesucristo como Salvador personal. O sea, solos no nos podemos salvar. La salvación viene directamente de Dios, es un ofrecimiento gratuito de Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un regalo. La Biblia dice también, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez Jesús hace esa revelación personal a nuestra vida y lo recibimos como nuestro Salvador, como aquel que está en medio de un mar turbulento y llega el rescate desde afuera para salvarlo de las aguas donde pudiera perecer. Allí entonces recibimos a Jesucristo como aquel que nos salva, que nos redime, que nos saca del fango del pecado. Él nos coloca en una posición de bendición, coloca nuestros pies sobre la roca y nos da un nuevo cántico, alabanza a nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? A partir de ahí, nosotros en muestra de gratitud al Señor decidimos vivir para Él todos los días de nuestra vida. Amén. Es similar a aquel esclavo que era un esclavo rebelde y que no quería que nadie lo comprara. Él estaba buscando la manera de que nadie lo comprara. Él decía palabras groseras y estaba en una actitud que ningún terrateniente, ningún hacendado quisiera comprar a este esclavo. Un problemático. Bien problemático. Así que se vendieron en la subasta todos los esclavos y quedaba solamente ese. Así que este hacendado, un hombre bondadoso, lo compró y se lo llevó para su casa. Mientras iban por el camino, el esclavo estaba molesto y gritando y diciendo palabras improperios y demás. Cuando llegaron a la hacienda, salieron del carruaje. El dueño, el hacendado, le dice al esclavo, ¿sabe qué? En este momento usted es un hombre libre. El esclavo estaba totalmente sorprendido, estaba anonadado ante aquel obsequio inconmensurable. Y le dijo además, he separado esta porción de mis tierras para usted. Y esta casa que he construido va a ser para usted y para su familia. Ya aquel hombre que ya no era esclavo, ¿lo desarmó? Lo desarmó, ya no podía más, así que se cayó de rodillas y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para servirle? ¿Qué tengo que hacer para...? Yo seré su esclavo toda mi vida. En agradecimiento, ¿verdad? O por lo que el hombre le está dando en ese momento. Así es. Y esa es la actitud del cristiano. Jesús nos salva libremente, no nos pide nada a cambio. Él simplemente, sencilla y grandemente nos salva, nos redime con su brazo poderoso. Y eso fue lo que ocurrió precisamente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. No salió por sus propias fuerzas, jamás hubiesen podido escapar del yugo de la nación más poderosa de aquellos tiempos. Por sí mismos eran esclavos, pero el Señor los liberó con brazo poderoso, derramó 10 plagas grandes sobre los dioses de Egipto, de tal manera que en aquella 10ª plaga el faraón no pudo más y dejó salir al pueblo de Israel. Con Dios, la Biblia dice, lo sacó con brazo poderoso, con brazo extendido, y después de eso sabemos que tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Y allí el Señor le dio el golpe final a la caballería egipcia que intentaba retenerlos. Cruzaron el Mar Rojo, el Señor abrió el Mar Rojo y entonces del otro lado ellos cantaron el himno de victoria. Siguieron caminando y llegaron hasta un lugar que se llama el Monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, ellos estuvieron acampados un año. Frente al monte Sinaí, allí en esa llanura, ellos acamparon y había una razón para eso.
porque ahora Dios los iba a constituir ellos como nación. Okay. Le iba a redactar la constitución y las leyes que iban a regir esa nación, que era una teocracia. Sí. El líder supremo, Dios, Jehová. Entonces se detienen allí un año en el monte Sinaí para establecer, que Dios establezca directamente sus leyes en cada uno de los renglones. Y la ley más significativa de todas esas, porque había leyes civiles, obviamente, había leyes de salud, sanitarias, pero la más significativa, además de la ley ceremonial, pero la más significativa de todas, que trasciende hasta nuestros días, porque es un trasunto del carácter de Dios, es la ley moral. Sí. Y son los 10 mandamientos, y se diferencian de los otros mandamientos en el sentido de que los demás mandamientos, la Biblia dice que fueron escritos por Moisés, por el dictado de Dios, pero escritas en un rollo y colocadas fuera del arca del pacto. Pero los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. En piedra. Por el mismo dedo de Dios. Por el dedo de Dios. Sí. La Biblia dice que Dios lo escribió directamente. Y se colocaron dentro del arca del pacto. Sí. Así que es una diferencia tremenda y Dios se aseguró de escribirlas Él mismo. Okay. Ahora, en medio de esos 10 mandamientos, o más bien, vamos a comenzar por el principio. Vamos a leer lo que dice Éxodo 20, los versículos 1 y 2. Ok. Dice así la palabra de Dios. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Wow. O sea, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu libertador, yo te saqué de casa de servidumbre. El agradecimiento estaba desbordante en el corazón del pueblo de Israel. El Señor los había librado, estaban recién saliendo de la esclavitud en Egipto. Y el Señor le dice, yo soy el que te liberé. Sí. Ese es el preámbulo de los 10 mandamientos. Sí. Vamos a ver qué dice entonces luego. El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí, porque yo soy Jehová, el que te saqué de la tierra de Egipto, el que con aquellas 10 plagas derroté a los dioses de Egipto. Por si acaso les quedaba a ellos algo en su mente de la pompa y la gloria del culto egipcio, Él le dice, yo derroté en aquellas 10 plagas a los dioses de Egipto, yo soy el que te liberé, ahora yo te pido que en esta relación de pacto que vamos a tener, yo sea tu Dios exclusivo. Sí. Ahora, hay otros mandamientos allí. Está el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te harás imagen. De ninguna semejanza. Las imágenes están directamente relacionadas con otras deidades. Sí. Que ya está contemplado en el primer mandamiento de que el exclusivo es Jehová Dios y no hay semejanza. Él no mandó a hacer algún tipo de imagen sobre él, sino que Él es el Dios sobre todas las cosas. Sí. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado. Sí. Ahora, el cuarto mandamiento, que de la ley de Dios, que está en el centro de los 10 mandamientos, nos dice de la siguiente manera. Dice así, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese mandamiento está en el mismo centro de los 10 mandamientos, escrito por el dedo de Dios. Es algo significativo que en ese mandamiento el Señor establece varias cosas, varios asuntos importantes de su gobierno y de su carácter. Ajá. El primer punto que dice es acuérdate, y ya más adelante vamos a ver por qué dice acuérdate. Cuando se nos dice acuérdate de algo es porque ya se nos dijo anteriormente, ya lo sabíamos, sí. Solamente nos está recordando. Debemos también pensar que ellos estuvieron esclavos en Egipto y el Señor les estaba trayendo, refrescando la memoria sobre el fundamento que ellos tenían de la adoración a Jehová. Así que acuérdate del sábado para santificarlo.
Hay varias versiones, traducciones de la Biblia. Algunas dicen del día de reposo, y entonces tienen una asterisco que al final de la página dice aquí equivale a sábado. Aquí equivale a sábado, y usted va a ver, usted haga la prueba por usted mismo en la versión Reina Valera del 1960. Tiene esa característica, el asterisco, y al final de la página, en el pie de página, dice aquí equivale a sábado. Y va a ver que siempre que dice día de reposo, siempre equivale a sábado. Bien, entonces, el sábado es día de reposo para Jehová tu Dios. Las versiones católicas, Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén, dicen directamente sábado. Sábado. Entonces, el día de reposo, el sábado, para santificarlo, o sea, para apartarlo para un uso sagrado. A veces se nos hace un poco difícil santificar un tiempo. Porque podemos entender que un templo, un edificio de iglesia, no lo vamos a usar para hacer una comida. Hacemos las comidas en otros lugares, porque ese lugar ha sido santificado, separado, consagrado para un uso especial. Pero el sábado es un templo en medio del tiempo. Y Dios lo santificó, y nosotros debemos santificarlo también. Para santificarlo, dice, 6 días trabajarás. Y harás toda tu obra. Ahora, yo te quiero mencionar algo. Recuerdo en una ocasión que un pastor me dice, estuve visitando a alguien y le di este estudio bíblico, y él me dijo, ¿sabes? No tengo ningún problema con el sábado, con guardar el sábado. Y el pastor se alegró muchísimo. No tiene ningún problema con el sábado. Y le dice, sí, no tengo problema con el sábado porque yo no trabajo ningún día. Pero el texto bíblico dice, 6 días trabajarás. La Biblia dice que el que no trabaja, no coma. No coma, ¿verdad? Es algo un poco fuerte, pero la Biblia lo dice de esa manera. O sea, de alguna manera, ¿verdad? Nosotros debemos procurar ser productivos, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de limitación, aún así podemos buscar la manera de ser productivos, de hacer una llamada telefónica que bendiga a alguien y demás. Así que todos tenemos algo que hacer, todos somos importantes y algo podemos aportar a la sociedad. Así que el Señor dice, 6 días trabajarás. Pero el sábado, que es el único día que en hebreo tiene nombre, el Shabbat. Los demás son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Por número. Pero el 7, el sábado, el Shabbat, que significa descanso, será reposo. ¿Pero reposo para qué? Dice que es para Jehová tu Dios. Entonces el sábado no está diseñado para que no hagamos nada. No está diseñado para que nos recostemos en una hamaca y digamos, bueno, yo me merezco este descanso, he trabajado durante la semana, así que no voy a hacer nada en sábado. El sábado es reposo para dedicarlo a Jehová nuestro Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto, el que nos liberó del pecado, el que nos salvó, para darle adoración, para una cita especial con Dios. Un tiempo de calidad con Dios. Tiempo de calidad con Dios. Todos los días son de Dios, todos los días conversamos con Dios, todos los días nos levantamos, adoramos al Señor, estudiamos su palabra, pero salimos a trabajar, estamos en algún tipo de situación secular, digamos, pero el sábado es una cita especial. Un tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Entonces, el texto bíblico nos dice que es para Jehová tu Dios, y nos dice algo más. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Muy bien. Trabajos seculares, trabajos del diario, trabajos que nos limiten nuestra comunión con Dios, porque es una cita especial con el Señor. A nadie le agradaría estar en una cita con tu esposa, digamos, y que tu esposa, Dolly, llamen del trabajo. Estés en una cita con Dolly y te llamen del trabajo. O estés en una cita con tu familia y entonces estés mirando el Facebook, ¿verdad? Como suele ocurrir lamentablemente. Requiere toda nuestra atención. Nuestro Salvador requiere toda nuestra atención, un tiempo especial de calidad con Él. Así que ningún trabajo harás, ni tú, ni tu familia, ni siquiera el que viene a hacer algún trabajo, el que viene a trabajar para ti. Es un día especial para el Señor. Y hay una razón para eso. ¿Cuál es la razón? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Allí estamos reconociendo al Creador,
que no nos hicimos a nosotros mismos. Estamos reconociendo al Creador, Jehová de los ejércitos. Sí. Y dice, y que Él reposó en el séptimo día. Y por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como vamos a ver más adelante, el libro de Génesis claramente establece que cuando el Señor terminó su obra en 6 días, el séptimo día, el sábado, Él lo dedicó para reposar o para cesar de trabajar y contemplar su obra ya terminada. Ok, pastor, ya usted nos explicó que en el Sinaí se le dio la ley al pueblo como parte de los 10 mandamientos, pero ¿cuándo se instituyó el sábado? ¿Quién instituyó y cuándo se instituyó el sábado realmente entonces? Vamos a leer directamente en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, porque allí tenemos el fundamento de la observancia del sábado. Dice allí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Se cansa Dios? No se cansa Dios. Dios no se cansa. La Biblia dice que no se fatiga con cansancio. Ahora, ¿por qué el texto dice que Dios reposó en el sábado? Dios no estaba cansado. La Biblia, cuando nos dice que Él descansó, es que cesó de trabajar. Terminó su obra. Y como una persona que hace un trabajo excelente, digamos, nuestro camarógrafo Alfredo, trabaja en las rejas y hace unos trabajos muy bonitos, entonces él, cuando termina su trabajo, lo contempla, le toma una fotografía, se lo enseña a otras personas para que observen el trabajo que él se siente satisfecho de haber terminado. Sí. Jesús, Dios, terminó de trabajar esos 6 días. Le quedó muy bien su creación, aún la creó tan bien que a pesar de que el ser humano hemos afectado, hemos contaminado la creación de Dios, a pesar del pecado, la creación de Dios es resiliente y vemos mucha belleza en este mundo a pesar de todo. Entonces, el Señor se detuvo, contempló su obra creadora. En ese sentido es que dice la Biblia que Él reposó, cesó de trabajar. Entonces ahora Él nos invita para que nosotros veamos su obra y nos regocijemos en el Creador. Por eso el sábado está directamente relacionado con la creación y hay una escritora cristiana que escribió un libro titulado El deseado de todas las gentes, donde dice que el sábado es un monumento conmemorativo de la creación. Así que el sábado es un buen día para adorar a Dios y para ir con la familia a la naturaleza, contemplar las obras de Dios, reflexionar sobre nuestro Creador, reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿No te parece que sería maravilloso que todas las familias los sábados por la tarde salieran a caminar juntos en medio de la naturaleza, de un bosque, a la orilla del mar, a dialogar? Sería maravilloso, ¿verdad? Reconociendo la creación de Dios, ¿verdad? Que dependemos de Él en cada aspecto de nuestra vida, como Él pudo crear todo y mantiene todo para nosotros todavía en esta fecha. Así es. Y entonces el sábado tiene una dimensión, como hemos visto, vertical de nuestra relación con Dios, porque es una cita con Dios. Pero también el sábado tiene una relación horizontal, y lo vamos a ver en el próximo texto bíblico que está en el Evangelio según San Marcos. Dice así Marcos 2:27. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En esa ocasión, los discípulos estaban caminando cerca de un sembrado. La ley civil, ¿verdad?, del pueblo de Israel establecía que si uno tenía hambre y pasaba por una finca que estaba sembrada, digamos, allí abundaba bastante el trigo, pues entonces usted podía pasar y tomar lo que cupiera en sus manos y comer. Eso no era robo. Tanto el dueño de la finca como las personas, todas las personas conocían esta ley, así que podían comer. Los discípulos comieron un poco y entonces fueron acusados por personas que habían tergiversado la ley de Dios, le habían puesto muchas cargas
que Dios no había establecido, y los estaban acusando de cosechar en el día de reposo. Entonces Jesús les habla sobre cómo debemos observar el sábado. Y es importante señalar que cuando leemos la Biblia, especialmente los evangelios, debemos diferenciar entre la manera como los fariseos de la época, los judíos de la época guardaban el sábado, que le habían añadido muchas restricciones que no estaban en el original que Dios había establecido, y la manera como Jesús nos enseñó a guardar el sábado. Sí. El sábado, el modelo para guardar el sábado es Jesús. Entonces Jesús les dice a estas personas que atan cargas pesadas que ellos mismos no podían llevar, les dice, miren, el sábado no solamente fue hecho para Jehová, el sábado fue hecho para la humanidad. Así que, amigo televidente, Dios, Jesús directamente te dice, tú necesitas el sábado, tú necesitas el sábado. Yo te regalo el sábado para ti, para tu familia, primero para adorar a Jehová, y en segundo lugar, porque tú lo necesitas, porque vives ajetreado, porque vives trabajado y cargado, y Jesús te dice, ven a mí, yo te haré descansar. Hay una cita especial que Dios tiene contigo. Recuerda que Dios es el dador del pacto, y como nuestro Rey soberano, cuando lo aceptamos como Salvador, también lo aceptamos como Señor, como Rey de nuestras vidas. El Señor del sábado es Jesús. Amén. Y Él nos pide que en agradecimiento, en gratitud por la salvación tan grande que Él ha hecho para nosotros, nosotros guardemos esa cita semanal que Él ha establecido. Él es el Señor del sábado, es el Señor de tu vida. Y si es así, observa el sábado como el Señor nos lo pide para que podamos gozarnos en el reposo que Él planificó desde el principio para gozarnos con Él. Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo salvado del Señor esté del otro lado del Jordán, cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la tierra renovada, cantando el himno de Moisés y del Cordero, como dice el libro de Apocalipsis, cantaremos el himno de victoria, el himno de Moisés y del Cordero. Entonces, ¿qué día se guardará en el cielo, en la tierra nueva, en la Canaán celestial? Dice en Isaías capítulo 66, los versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. La ley de Dios es eterna, como Sí. su carácter es eterno. Y cuando los redimidos crucemos el Jordán, por así decirlo, cuando estemos en la tierra nueva, ya sin rastro de pecado, aún el sábado seguirá siendo el día del Señor, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y nos congregaremos de todas las naciones para adorar al que nos salvó, al que nos redimió, a nuestro Rey soberano Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pastor, estamos muy agradecidos por este estudio que hemos tenido en esta ocasión. Y te invitamos a ti, que nos estás viendo en esta ocasión, a que estudies más de la Biblia. Comunícate con nosotros, aparece la información en pantalla, para poderte enviar más información, o directamente puedes comunicarte con el pastor de Sardén para que te explique más lo que hemos estado estudiando. Así que te invitamos a que te comuniques con nosotros. Quiero ahora concluir con una palabra de oración. Yo pido al pastor de Sardén que nos dirija en oración para concluir en esta ocasión. Señor, cuán agradecidos estamos de que no hemos sido salvados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino como la sangre de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios, gracias. Nos redimiste, Señor, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del Egipto del pecado. Nos has salvado con brazo poderoso. Y ahora, Señor, queremos mostrar nuestra gratitud hacia ti, aceptándote no solo como Salvador, sino como Señor, como Rey soberano de nuestras vidas. Amén. Tú has establecido, Señor,
tu pacto con nosotros. Amén. Queremos entrar en esa relación de pacto contigo, en tus términos, los cuales has establecido claramente en tu palabra y muy en particular en tus 10 mandamientos. Amén. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor y ser el Señor del sábado e invitarnos a reposar, a descansar en Jesús, que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Gracias, Señor, Amén. en el nombre de Jesús. Amén.